No, finalmente terminó la temporada de verano, un poco de alguna forma el cierre fue el fin de semana largo de carnavales. Fue una temporada, bueno, lo vinimos diciendo en todo este tiempo, una temporada rara, una temporada que empezó mal, porque empezó tarde, luego se fue armando, luego tuvo distintos tipos de complicaciones. En definitiva, y siempre teniendo en cuenta lo difícil que es hablar en promedios generales en todas las localidades, podríamos decir que es una temporada que estuvo por debajo de las expectativas, porque la expectativa de mínima era por lo menos poder mantener la diferencia de los costos, los mayores costos que se producían, ¿no? Así que estuvo por debajo de las expectativas en general, y fundamentalmente, si yo tuviera que definirla, la definiría como rara. Fue rara por todas estas cosas que decíamos, por todos los hechos exteriores que golpearon sin ninguna duda a la temporada, y fundamentalmente rara por el resultado, porque hay establecimientos, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, que trabajaron un enero muy bueno, mientras que para otros fue el peor enero de los últimos años, otros que después del 15 de febrero trabajaron mal, decididamente mal, y otros que el mes de febrero lo salvó respecto a lo que había sido enero, en fin, por eso digo rara, ¿no? Y en general, como decía, por debajo de las expectativas, y en términos más generales, aceptables, ¿no? ¿Fueron todos estas situaciones imposibles de manejar las que marcaron esta temporada que usted define como rara, o hubo alguna otra situación? Yo creo que siempre hay múltiples factores. Evidentemente la cuestión del clima, la cuestión de los saqueos, cuestiones que hacen al bolsillo o al humor de la gente, que termina repercutiendo, sin ninguna duda que eso influye. Y yo en este sentido creo que, bueno, lo hemos dicho varias veces, es decir, tenemos que ser claros para poder discernir entre las cosas que no podemos modificar y las que algo podemos hacer. Nosotros no podemos hacer que la gente tenga más plata en el bolsillo, que la gente tenga mejor humor, o que salga el sol y deje de llover. Pero sí tenemos que concentrarnos en las cosas que podemos hacer. Y para mí hay dos cosas, son absolutamente claves. Una, que las localidades tienen que estar lindas, tenemos que recibir a nuestros visitantes de buena manera, en su aspecto, en su infraestructura, en su atención, en todo lo que hace la relación con el visitante, ya sea la persona que se hospeda en una localidad, como la persona que viene de visita o que viene a comer o lo que fuere. Entonces, lugares lindos, lugares apropiados, y en esto creo que estamos en falta. En líneas generales, creo que estamos en un proceso bastante complicado. Y la otra cuestión es la promoción. Es decir, una promoción que necesariamente yo la definiría como inteligente. Es decir, no estoy hablando de mucha, poca, más cara o más barata. Digo, hay que trabajar mucho en una inteligente promoción para, digamos, dar en el clavo respecto del público al cual uno va a pelear para que venga a su destino. Y o sea que en estas dos cosas me parece que hay mucho por hacer. ¿Cómo evalúa el acompañamiento del Estado de la Agencia Córdoba Turismo puntualmente? Yo creo que la Agencia Córdoba Turismo, en el aspecto promocional, hace cosas importantes, pero creo que son altamente insuficientes, digamos. Y creo que en esto no es un tema de la Agencia Córdoba, es un tema de la Agencia Córdoba, es un tema de cada uno de los municipios, es un tema de los privados. El privado tiene que entender que no puede depositar en el Estado la potestad de traer a los turistas. Digamos, esto no es así. El Estado tiene que entender que tiene que dar participación a los privados para, digamos, consensuar políticas que en definitiva ni el Estado solo ni el privado solo pueden hacer, o por falta de medios o por falta de conocimiento directamente. Así que me parece que esas son las cosas que hay que apuntar. Yo creo que la Agencia Córdoba cumple un rol, y creo que podría cumplir un rol muchísimo más interesante, ¿no? Hubo algunas observaciones del director regional de la agencia con respecto al sector privado en general, y es la falta de aceptación de tarjetas de crédito y también en algunos casos algunos precios desmedidos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Respecto de los precios desmedidos, bueno, siempre puede haber, porque uno no puede manejar todo, pero lo primero desmedido es el aumento impositivo, por ejemplo. Es decir, el aumento impositivo a nivel provincial,
o al nivel de los municipios es verdaderamente desmedido en función de la realidad. No creo que se hayan podido a ningún precio seguir a eso. Y podemos seguir hablando de otros costos. Yo quiero hacer dos salvedades y no quiero entrar en polémicas realmente irrelevantes, digamos, ¿no? Pero respecto de la participación de los privados en la Agencia Córdoba Turismo, porque participan de la agencia, o participamos de la Agencia Córdoba Turismo, yo voy a hacer una sola apreciación y te invito a que se haga una pequeñísima investigación periodística, y es cómo era la conformación del directorio cuando se creó la Agencia Córdoba, digo, el equilibrio que había entre el sector público y privado, y cuál es hoy día ese equilibrio, digamos así. Me parece que ahí está la respuesta, porque el directorio es el lugar donde se deben tomar las decisiones de la agencia. Por otro lado, respecto de esos mecanismos, ya sea el tema de las tarjetas de crédito, como el programa de Serviclub de YPF, que son elementos e instrumentos que tienden a facilitar, a dar herramientas para el comercio en general. Yo creo que si el nivel de adhesión no es el esperado, es porque falla algún mecanismo, digamos, porque nadie hace cosas que vayan en contra de sus propios intereses, digamos. Yo creo que en el tema de la tarjeta de crédito y el plan, concretamente, no de las tarjetas, sino el plan de facilidades que se había generado de la agencia, me parece que se lanzó bien y quedó como una asignatura pendiente. De hecho, cuando el director Granero y de Figueredo vinieron a Villa General Belgrano a hablar del tema y demás, quedó como una cosa pendiente de avanzar sobre lo que eran los costos respecto en un nivel de establecimiento del tema tarjeta de crédito y demás. Pero yo creo que son mecanismos interesantes, que son buenas cosas, que todo lo que se haga para facilitar sirve, sin ninguna duda, y hay que pensar en cómo se pueden optimizar. A mí me parece que en los lugares donde están generadas ya las herramientas de concertación público-privada hay que ponerlas de verdad en práctica, y en los lugares donde no están hay que crear algo, porque todos los indicadores dicen que este año va a ser un año complicado a nivel general, y entonces no hay que quedar esperando que las cosas sucedan, hay que tratar de prever en lo que uno puede incidir lo más posible o lo mejor posible. Sin duda que tenemos elementos a favor para el año, como la mayor cantidad de feriados largos. Bueno, son todas cosas que pueden sumar, pero hay que apuntar al corazón del tema, que vuelvo a decir, según mi opinión, es tener localidades muy bien presentadas, muy bien atendidas, muy serviciales, muy buenas en la relación del costo y la prestación, y una promoción inteligente, trabajada consensuadamente.